como pastores. Así que es también lo que Omar tiene en su corazón, que muchos de ustedes alcancen ese destino grande, ¿no?, que Dios preparó para cada uno. Bueno, hoy nos toca hablar del matrimonio, ¿eh? Y la palabra que hoy hablamos es la palabra asesino, ¿no? Pero claro, son más que enemigos, ¿no? Son asesinos. sí. Y son unos cuantos, ¿eh? Vamos, si querés tomar nota, puedes tomar nota. Vamos a ir creo que son 9 o 10, así que vamos a empezar por el primero. Sé que es un tiempo difícil, ¿no?, donde realmente una de las cosas que el enemigo ataca es la iglesia y la familia, ¿no? Y la familia, la base de la familia es un buen matrimonio, que puede realmente dejar una transmisión de valores y dejar bendición. Entonces, el primer asesino que queremos nombrar es cuando tenemos las prioridades desordenadas, ¿no? La primera es prioridades desordenadas. Una de las cosas que la sociedad un poquito nos mete, ¿no?, es el tener una carrera, casarnos y tener una carrera para lograr ciertas metas, a veces materiales, que no está mal, ¿no?, pero de a poquito se va metiendo en la relación y llega un momento que ocupa un lugar muy importante, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, a veces no, él o ella, ¿no? Pero de alguna manera ese objetivo de lograr un avance, de comprarnos la casa, no sé, de cambiar el auto, de mejorarnos, de tener muchas más cosas, bueno, va exigiendo que sembremos más tiempo, ¿no? Más tiempo, más fuerza, ¿eh? Y en desmedro también del tiempo que le brindamos a la relación y la fuerza, ¿no?, y calidad que le brindamos a la relación con mi esposa. Entonces, es muy importante siempre, ¿no?, tener un enfoque donde tendemos muchas veces a irnos, ¿no?, a perder el foco y pasan los días, pasan los meses y faltan esas charlas, ¿no? No hay tiempo, todo lo hacemos rutinariamente, no hay salidas, bueno, y se van aplazando las cosas para adelante y eso va socavando la relación. Entonces, en este tiempo la demanda laboral cada vez es mayor, ¿no? Y realmente el trabajo está realmente, tiene que ser mirado de otra manera, ¿no? Dios ordenó y puso prioridades, ¿no?, para que nos vaya bien, y tener que el trabajo tiene que estar de alguna forma, ¿no?, puesto bajo el disfrute familiar, ¿eh? Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una búsqueda de cada uno, ¿no?, por el éxito, ¿no?, por lo que uno quiere lograr, aunque estemos de acuerdo, ¿no?, muchas veces todo eso ese afán va socavando la relación matrimonial y por supuesto también de nuestros hijos. Así es. Entonces, un poco quizás para entender y un poco resumir esto que estamos hablando, que es nuestro primer punto, que es, en cierta forma, es la falta de orden, ¿no? La falta de prioridades, cuando en realidad nosotros sacamos del orden que Dios estableció, que Dios creó, ¿no?, que en realidad Dios tiene que ocupar ese primer lugar en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Siempre decimos que no hay familias o matrimonios perfectos, sino que hay familias y matrimonios saludables, ¿no? Entonces, para lograr y alcanzar una familia y un matrimonio saludable necesitamos tener un equilibrio y un orden, y Dios tiene que ocupar el primer lugar, nuestra familia, nuestro matrimonio tiene que ocupar ese otro lugar, y el trabajo que siempre está compitiendo por la cantidad de horas. Quizás en este tiempo ha pasado que con el tema de la cuarentena
bueno, les ha tocado estar dentro de sus casas muchas horas más, ¿no? Entonces se han encontrado con el eterno desconocido, ¿no? Con aquella persona que estaba muchas horas afuera y de repente era una visita, ¿no? Porque Claro, el sí, sí. esposo o la esposa al estar tantas horas afuera y un poco descolocado en el orden, estaba el fin de semana o algunas horitas a la noche a cenar y todo el mundo a dormir, otro día la misma vorágine. Entonces te encontraste de vuelta con alguien que no conocías y esto es por la falta de prioridades. Entonces, qué importante es entender que necesitamos ordenar esto y que no decimos que está mal que uno progrese, que no está mal que uno pueda desear tener una casa mejor, un auto mejor, un trabajo mejor, pero el tema es que no es nunca que pague el precio el matrimonio, que pague el precio la familia, ¿no? Es preferible que tardemos un poco más en adquirir algo material que anhelamos o deseemos, pero que no perdamos las cosas que realmente son importantes, ¿no? Entonces, en esto creo que cada uno tiene que hacer como un autoexamen y evaluar, a ver si quizás en este tiempo, bueno, donde nos reencontramos, porque tenemos más tiempo para estar juntos, realmente no estamos deseando que cada uno vuelva a su trabajo, ¿no? Porque estábamos mejor antes porque no nos veíamos tanto. Entonces, qué importante entender esta prioridad, ¿no? Evaluar, decir, bueno, me meto 3 horas más, 4 horas más, otro trabajo más, otra actividad más, y me doy cuenta de que van pasando los años, van pasando los días, y la persona con la que convivo no la conozco, o aún mis hijos, ¿no? Porque esto no solamente termina siendo un enemigo del matrimonio, sino termina siendo un enemigo de la misma familia. Sí. Y yo creo que también tenemos que aplicar la fe, ¿no? Para todo lo que queremos lograr, aplicar la fe. La fe de alguna forma viene de Dios, ¿no? Y lo ponemos primero a Dios, Él nos da fe, Él nos da fuerza, ¿no? Para que la relación se mantenga. Entonces, Dios es un Dios que nos permite avanzar, ¿no? Progresar, abre puertas, ¿no? Entonces, usemos también la fe para todo lo que tiene que ver, lo que el mundo busca, ¿no? Lo que la gente busca, pero después se da cuenta que perdió lo más importante, que es su familia, sus hijos, ¿no? Y eso a veces no puede recuperarlo más. Así es. Muy Bueno, bien. el segundo. El segundo asesino, el Bueno, acá segundo este también es bravo, enemigo, sí. este es bastante complicado y es una de las causas que producen más divorcios dentro de los matrimonios y es el mal uso del dinero, ¿no? El mal uso o la mala administración. Creo que en esto tenemos que tener eh, claro cómo vamos a organizar nuestra parte financiera dentro del matrimonio, ¿no? En estos tiempos donde los dos trabajan, ¿no? En una época quizás el marido era el que trabajaba, o hay familias donde solo el marido trabaja y la mujer se puede quedar en la casa con los hijos y con las actividades domésticas, pero en esta época muchas familias, los dos trabajan, entonces hay dos sueldos, ¿no? Entonces muchas veces se comienzan con las grandes problemáticas de mi plata, tu plata, ¿no? Mi administración, tu administración, y esto comienza a generar primero una división y también genera una mala administración, porque no sabe uno muchas veces lo que gana el otro, en qué gasta el dinero el otro, qué hace con la plata, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas, y muchas veces también está la otra realidad, que el esposo es el que trabaja, ¿no? Y la esposa no, pero la esposa no tiene ni idea de cuánto gana el marido, y él es el que hace las compras, él es el que le da la platita día a día para que gaste, para que haga lo que tenga que hacer, y la esposa desconoce absolutamente cuánto gana el esposo y es como una asalariada, diríamos, ¿no? Entonces, qué importante es entender que cuando el dinero entra al hogar, para que esto no se transforme en un enemigo o un asesino del matrimonio, qué importante es entender que el dinero es de los dos, ¿no? Sea que trabaje uno o sea que trabajen los dos, el dinero es de los dos y hay que poner prioridades para poder administrarlo bien, para que el dinero sea bien utilizado, para tener prioridades, ¿no? Para tener un plan económico, y nosotros te vamos a dar algunas pautas, ¿no? Que cuáles son las necesidades básicas que tenemos que tener en cuenta dentro de la administración para que vos puedas bien administrar el dinero y que el dinero realmente, no importa cuánto ganes, pero que realmente pueda ser algo que bendiga a la familia y no que sea un motivo de discusión o de división. Sí.
No, algunos dicen que son 3 de cada 10 matrimonios se separan por el dinero. Así es. Entonces, a veces hay una actitud machista de hombres que manipulan y no saben lo que, la esposa no sabe lo que el hombre gana, ¿no? Y bueno, y ahí surge todo un montón de una relación que no es plena, ¿no? Ya hay oscuridades, hay cosas que se ocultan y la relación no avanza. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? En juntos reunir todo lo que ganamos y tener las metas, ¿no? Tener metas y dirigir cada aspecto de lo que ganamos en diferentes áreas. Yo creo que lo primero, como creyentes, es tenerlo primero a Dios, eso lo practicamos nosotros, lo enseñamos, ¿no? No es el alquiler, no es la obra social, lo primero es darle a Dios, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a vivir por la fe. Entonces, después viene la alimentación, la ropa, el alquiler, los servicios, las vacaciones, no sé, lo que uno quiera comprar, pero el uso del dinero es muy importante, estar de acuerdo, ¿no? Y proyectar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes enseñanzas que tenemos en la fe, ¿no? Comienza con lo material, ¿no? O sea que realmente Dios usa lo material para enseñarnos a crecer en la fe, ¿no? ¿Qué quiero decir? Dios no te va a dar un crecimiento espiritual, ¿no? Si primero con lo más, digamos, elemental, que es el dinero, no sabemos usar, ¿no? Entonces, queremos crecer espiritualmente, queremos mucha fe, pero Dios nos permite, a través de lo material, conocerlo a Dios, ¿no? Descubrirlo a Dios. Por eso ordenamos nuestras vidas y nos desafiamos, ¿no? Le damos a Dios, sembramos, bueno, ayudamos a los demás, bueno, y todo lo demás también, Dios es nuestro proveedor. Entonces, es muy importante la otra parte, que es ponernos de acuerdo con mi esposa en dirigir el dinero. ¿Ok? Entonces, hagan un plan también de juntos, ¿no? Sí. Algo que dice la Biblia es que aquel que es fiel en lo poco, Sí. Dios lo va a poner en lo más, ¿no? Entonces, a veces queremos que Dios nos dé más, pero en cierta manera no podemos ser fieles en lo poco, que lo poco es, que lo mínimo es poder darle a Dios ese 10% que es de Dios, ¿no? Y siempre les decimos a los matrimonios que recién comienzan o que tienen a veces problemas para la administración, o que tienen deudas porque se meten en deudas porque no le alcanza, o tienen la tarjeta hasta allá arriba. Entonces, lo que les decimos siempre es que ayuda, ¿no? Que quizás ya lo han escuchado, quizás sus pastores se los han dicho, pero quizás tener una cantidad de sobres con nombres, ¿no? Y decir, bueno, el primer sobre es el diezmo, el segundo sobre, no sé si pagamos alquiler, es el alquiler, los servicios, los alimentos, no sé, la ropa, algún sobre que sea para ahorros, y quizás está bueno poner sobres que quizás sean por fe, ¿no? Decir, bueno, la verdad, pastora, que a mí para ahorrar o para irme de vacaciones no me alcanza. Bueno, pero quizás el hecho de poder empezar a ordenarte va a hacer que vos puedas llegar en algún momento a ese sobre del ahorro para las vacaciones, para algo especial, y que vos digas, realmente por causa de haberme ordenado pude llegar hasta el final. Entonces, qué importante es esto, porque a veces decimos, bueno, pero ¿cómo hago? ¿No? Entonces necesitamos estructurar un plan puestos de acuerdo, no es que uno dice, bueno, ahora yo agarro mi amor los sobres, y bueno, y ahora vos, olvídate, no hay más sueldo, no puedo tocar la plata, no, nos ponemos de acuerdo como para poder distribuir los gastos, entonces los dos sabemos cuánta plata hay para cada cosa, ¿sí? Y esto es importante, porque esto genera unidad, genera acuerdo, y cuando hay acuerdo, entonces realmente Dios nos puede soltar lo más. Pero si no podemos administrar bien esto, lo que es lo poco que tenemos, entonces ¿por qué Dios nos daría lo más? Vamos a hacer un desastre, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, el punto 3, ¿vamos bien? Sí. El punto 3 es el egoísmo, ¿no? El egoísmo humano, tan arraigado en todos nosotros y que es un enemigo muy cercano a todos y que lidiamos todo con este enemigo, ¿no? Creo que esto realmente es una de las bases
de las enseñanzas de Jesús, que tiene que ver con el yo, ¿no? Realmente cuando hay dos personas que siempre quieren recibir y no quieren dar, ahí viene el problema, ¿no? O una que siempre da y la otra que siempre quiere recibir, hay un problema, ¿no? Realmente el amor tiene que ver con dar y recibir, ¿no? No solamente dar, tenés que recibir. Entonces, el matrimonio está basado en este amor, ¿no? No existe ese amor que siempre da y nunca recibe, ¿no? Es realmente idílico. Entonces, creo que toda persona que entramos en el estado de matrimonio, comenzamos a entender que hay que pensar en el otro, ¿no? Ya no es, bueno, a ver, nos compramos un kilo de helado, voy a comprar el kilo de helado y me pongo todos los gustos que me gustan a mí, ¿no? Y me pongo frutilla, limón, me gusta este, ¿no? Y cuando llego a casa, mi esposa no puede comer. ¡Qué rico! Dice, trajiste helado. Sí, pero ¿Les pasó a algunos? No. no puedo comer el helado porque no me gusta la frutilla, no me gusta el limón, no me gusta el otro gusto. Tráeme dulce de leche, tráeme, no sé, con nueces, con almendras, algo más constante, Claro. ¿no? Entonces pasan estas cosas, Sí. ¿no? Que suelen pasar, ¿no? Entonces, qué importante es que uno pueda tener esta actitud más un poco, más no tan egoísta, así, bueno, vos pediste 2 gustos, yo me pido 2 gustos y compartimos. Entonces, bueno, te puedo dar una probadita de dulce de leche, pero no que yo me tenga que comer el limón a la fuerza y no me gusta. Entonces, a veces uno hace esto, lo hacemos esto como chiste, pero realmente esto después se traslada a todas las A todos, áreas, sí. ¿no? Se traslada al helado, se traslada a que, bueno, yo compro para comer esto porque a mí me gusta, pero el resto no le gusta. O sea, a mí me encanta comer pollo, ¿no? Yo sé que todos en mi casa ya están por salir pluma, pero a mí me encanta comer pollo. Pero bueno, a veces entiendo que les gusta comer otras cosas y hago otras cosas de comer, no siempre. Pero bueno, hago otras cosas de comer. Pero el tema de ponerse de acuerdo, el tema de no pensar siempre en mí, ¿no? En lo que a mí me hace falta, en lo que yo necesito. Como yo manejo la economía, yo me compro para mí, ¿no? Entonces la otra parte nunca puede acceder a nada. El hecho de, en la parte del afecto, en la parte de la intimidad, en todas las áreas, ¿sí? Entonces muchas veces el egoísmo tiene que ver con esto de hacerme sentir bien, yo necesito sentirme bien, yo necesito sentirme aprobado, yo necesito sentirme que valgo, yo necesito ser reconocido, yo necesito, entonces busco a través de ese yo que necesita salir, explotar y ser reconocido, Sí. Satisfacer mi propia necesidad sin tener en cuenta que la otra persona también necesita satisfacer sus necesidades y que ya no somos uno solo, sino que la Biblia dice que somos una sola carne, ya somos dos que compartimos una sola carne, ¿sí? Entonces, la actitud esta de egoísmo la traemos del mundo, ¿sí? La traemos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja mujer. Acá me hacen que hablo mucho, pero bueno, pero en realidad lo traemos y necesitamos evaluar esto para poder ser más generosos en el poder compartir. Y también en las opiniones, ¿no? A veces también hay un fuerte egoísmo en siempre imponer la opinión, ¿no? De uno y no la razón, yo tengo la razón, no permitir que haya otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso de alguna forma va socavando de a poquito la relación y la otra persona que no es egoísta, sí me ¿no? muestro, Realmente es un momento que va a explotar, ¿no? Y bueno, y eso tenemos que evitar. Entonces tenemos que ceder, tenemos que pensar en otra persona, tenemos que colaborar, ¿no? En la cocina, los hombres, ¿eh? El pastor tiene que ayudar ahí a a lavar cocinar, los a lavar los platos, a platos. cocinar, a barrer, a limpiar el baño, por ejemplo, ¿no? Sí, Esto es parte de una actitud no egoísta, ¿no? La parte de colaborar, porque a veces, que acá voy a utilizar un tiempo importante, chicas, presten atención, que en realidad esto es algo importante, a veces dentro de la familia se deduce, ¿no? O se da por hecho de que la mujer, trabaje o no trabaje, es la que tiene que hacer todas las tareas del hogar, ¿no? Y eso implica lavar, planchar, cocinar,
barrer, limpiar los pisos, hacer la tarea de los chicos, hacerle el mate al marido, hacerle la merienda, hacer el café con leche con las tostadas. El que quiera ponerse el poncho, se lo ponga. A ver qué más. Limpiar, cambiar la sábana, colgar la ropa, descolgar la ropa, poner el lavarropa, sacar el lavarropa. Todas estas tareas domésticas, que uno hace una lista interminable, las hace generalmente la mujer. Y cuando decimos que no tenemos que permitir una actitud egoísta, quiere decir que el marido tiene que compartir estas tareas, ¿no? Ahora, una cosa que es muy importante es que no es que el marido a veces no quiere hacerlo, es que, chicas, no se da cuenta, porque no lo tiene incorporado, no lo trae, por más que vos quieras, no lo trae. Entonces, ¿qué tenés que decirle? Lavá los platos, pasás un escobillón, cambia la sábana, le das un trapito al baño, vas a hacer las compras, ¿no? Entonces, a veces el tema es que uno dice, bueno, estos hombres no hacen nada, estos hombres, no, bueno, a veces es culpa de uno porque uno hace todo. Pero también es importante porque si nosotros no se lo decimos, no es que no lo hacen por malos, sino porque no lo tienen incorporado. Entonces, la mujer que lo hace todo el tiempo, llega un momento que se carga con todo lo que hace, más si trabaja fuera, se encuentra con una situación de desborde, y dice, bueno, al final vos sos un egoísta, nunca haces nada, estás con la televisión, con el control remoto, y entonces es importante esto de decirle al esposo, ¿no? Acá ya me están terminando los minutos, decirle al esposo que que pueda colaborar. Muy bien, 4, ¿sí? Es importante, es importante. Muy bien. Acá viene algo importante. Muy bien, la falta de comunicación. Anote, la falta de comunicación. Esto es otro enemigo. Venimos con Asesino. diferentes tipos de comunicación, tanto el esposo como la esposa, de nuestras casas paternas y maternas. Entonces, hay una forma que había de comunicarse, ¿no? Cuando éramos chicos, y bueno, esa forma la aprendimos y la trasladamos también a nuestra relación, ¿no? A veces hay poca comunicación, hay una comunicación fría, ¿no? Hay una comunicación a veces violenta, hay falta de respeto muchas veces en la comunicación, voz alta, se levanta la voz, bueno, tomamos el rol equivocado, la función equivocada, entonces, de alguna forma, la comunicación es muy importante, ¿no? La comunicación hay un emisor y un receptor. Entonces, tenemos que aprender a comunicar las cosas y también buscar el momento para decir las cosas, ¿no? Hay veces que falta comunicación, ¿no? Y no hay que tener miedo a hablar las cosas, ¿no? Hay muchas veces que por miedo no se hablan las cosas y se le meten bajo la alfombra, ¿no? Qué pesado, siempre con lo mismo, ¿no? Y después llega un momento que tanto el esposo como la esposa ya bajaron la persiana. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bajar el tono de voz, ¿no? Escuchar a la otra persona, ¿no? Que es muy importante. No faltar el respeto, ¿no? A la otra persona cuando nos comunicamos. Bueno, hay un montón de cosas más. Claro, algo importante que uno tiene que entender es que nosotros venimos con algo impreso de nuestra crianza, de nuestra familia, ¿sí? Que venimos, o sea, por ejemplo, quizás en una casa es muy normal que la gente hable fuerte, vieron que hay gente que habla fuerte y uno dice, uy, ¿se están peleando? No, habla fuerte porque es su costumbre. Y en otras casas quizás tienen la costumbre de hablar más despacio, más suave. Entonces, cuando estas dos personas se juntan, cuando la persona que viene con un ADN de su casa, que hablan fuerte, pero no se están tratando mal, y se encuentra con esta otra persona se siente agredida. Entonces, lo que Néstor decía recién, esto de explicarle al otro, decirle, mira, la verdad que esto es un hábito que yo traigo de mi casa, de hablar fuerte, o de hablar mucho, o de no escuchar, o de hacer caras, o de quedarme en silencio, porque también el silencio
es una forma de comunicación y expresa cosas, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros podamos explicarle al otro, mira, no, la verdad que yo en mi casa era mi hábito, mi forma de comunicar en casa era esta, los gritos, ¿no? La forma de comunicar en mi casa era el silencio, cada uno hacía la suya, cada uno se ignoraba. Entonces, cuando nos volvemos una sola carne, cuando nos casamos, necesitamos ya formar una nueva metodología de comunicación, ¿sí? Necesitamos formar una nueva metodología de cómo va a ser nuestra familia, cómo va a ser nuestra casa. Los dos traemos como un ADN, traemos como un molde, ¿sí? Y ese molde quizás tenemos que, hay cosas que son muy buenas, ¿no? De cada parte y que las vamos a tomar, pero hay cosas que tenemos que romper ciertos moldes y armar un molde nuevo para que esa comunicación pueda ser fluida. No tengamos miedo de hablar, el tema es cuándo hablar, ¿no? Bueno, sí, sí. Porque a veces queremos hablar cuando la cuestión está media como candente, ¿no? Entonces le ponemos el fuego y explota. Claro, y la Biblia dice que tenemos un miembro muy, muy pequeño, ¿no? Pero eh, eh, muy fuerte en las consecuencias de producir un gran fuego, y es la lengua, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna forma, eh, hablar bien, tratar de no ser agresivo, más los hombres, eh, y apostar realmente a una convivencia eh, con la otra persona basada en el diálogo y no en una comunicación eh, para manipular, ¿no? De alguna forma, y no hablar ciertos temas porque quiero que se haga a mi manera. Entonces, la comunicación, ¿no? Más el otro tema que hablamos, que es el egoísmo, nos ayuda realmente a poder desarrollar temas abiertos y puede ser que la otra persona tenga un punto de vista que ayude a edificar la relación. Algo que quería Sí. aclarar, ¿no? Que a veces en la comunicación no siempre tenemos la misma mirada de las cosas, ¿no? El tema es que no quiere decir con esto que no nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, no quiere decir que yo pienso igual que él o él igual que yo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a veces dice, bueno, se llevan tan bien, son como esos dos pajaritos que están en los árboles y se dan piquitos todo el día. Bueno, eso no existe, ¿no? En realidad tenemos que entender que necesitamos ponernos de acuerdo y que para ponernos de acuerdo necesitamos hablar, pero para llegar a ese hablar y a ese acuerdo no siempre pensamos igual, no siempre vemos las cosas con la misma óptica, no siempre vemos las cosas desde el mismo lugar, no siempre, pero en la comunicación quizás mi punto de vista y el punto de vista de él enriquecen a esa comunicación y enriquecen eso que queremos hacer. Pero si yo quiero a la fuerza hacer las cosas como yo las quiero hacer, o él quiere hacerlas a la fuerza, quizás nos perdemos esa riqueza que hay, o esa mirada que tiene el otro, y quizás el otro está viendo algo que el otro no ve, entonces perdemos en esa comunicación y nos perdemos de quizás lograr algo que es mucho mejor. Y hay algo que es importante, que es que no es que uno pierde, sino que pierden los dos, ¿no? Entonces necesitamos alcanzar ese nivel de comunicación que va creciendo en la medida que nos ejercitamos, ¿no? En la medida que nos ponemos a charlar, y que no es que siempre, otra vez vamos a charlar de lo mismo, otra vez, otra vez hablamos lo mismo, sino que buscar los momentos apropiados, ¿no? Sí. Entonces, hagamos un repaso, ¿qué les parece? Punto número 1, hablamos de las prioridades, desorden. Segundo, hablamos de el mal uso del dinero. Tercero, hablamos del egoísmo. Cuarto, hablamos de la mala comunicación o falta de comunicación. Y quinto, vamos a hablar de un tema importante también, que es la frustración sexual. Bueno, creo que este tema también es muy importante, es parte La vida de la intimidad, ¿no? de un matrimonio, y que también puede producir una situación difícil, ¿no? Si no se la tiene. Por eso la Biblia habla sobre eso exactamente, Pablo habla de eso, de estar de acuerdo, aún inclusive eh, cuando cada uno tiene que hacer cosas, buscar a Dios, ¿no? Y ponerse de acuerdo, ¿no? Para no tener la intimidad del tiempo que están buscando a Dios, y después sí
otra vez tenerla porque habla de que el tentador puede tentar bueno, y traer una situación no agradable al matrimonio. Claro, algo que quería decir, ¿no? La Biblia Sí. dice que el hecho de no tener relaciones sexuales es por un solo motivo, es por causa del ayuno y la oración, y estando de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, a veces uno escucha muchas cosas, muchas teorías, ¿no? Que dicen, bueno, si yo tengo que servir a Dios, ¿no? Porque es algo que yo lo he escuchado de gente que quizás llega a la iglesia de otros lugares y que le han enseñado cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, si yo voy a servir a Dios, entonces no puedo tener intimidad con mi marido porque tengo que estar en santidad. Si yo voy a tomar la Santa Cena, entonces no tengo que tener relaciones íntimas porque eso afecta a mi santidad. Y en realidad, el sexo dentro del matrimonio es algo santo, porque es algo creado por Dios y es algo santo. O sea, no es pecado, ¿no? No es el pecado original, no es algo que Dios ve de manera pecaminosa o desagradable. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para que dentro del contexto del matrimonio hablamos, ¿sí? No hablamos fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Entonces, es santo y puro, ¿sí? Entonces, es importante entender de que no porque voy a servir a Dios tengo que dejar de tener relaciones o no, ¿no? Entonces, esto no afecta tu vida espiritual, no afecta tu servicio, no afecta nada, simplemente que vos te pongas de acuerdo con tu esposo por causa del ayuno y la oración, dice la palabra de Dios. Claro. Entonces es un arma, ¿no?, que tenemos que usarla bien. Eso me refiero al tema de que a veces pasa. A veces pasa que se usa como una especie de castigo, ¿no? A eso. Claro. Tanto la mujer se ve, sí, bueno, y se De la aparece, cabeza, tengo un dolor de panza. lo usa como un castigo contra el hombre, o viceversa, ¿no? Puede ser también. Eh, Son los menos. sí, son los menos. Pero, ojo, obviamente puede ser una puerta usada para que el enemigo traiga una división en el matrimonio, ¿no? Entonces, es importante usarlo bien. Sé que hay muchas preguntas, es un tema bastante largo, el tema sexual, pero es un tema aparte quizás para tocarlo. Claro, quizás hay cosas Sí. que tengan dudas, que O sea, tengan alguien preguntas. no está casado con alguien que no es cristiano, y yo qué hago. No, estás casado con él, es tu esposo, tu esposa, ¿no? Es santo también, Dios lo debe hacer de esa manera. ¿Eh? Entonces, sí hay límites en cuanto a las maneras de hacerlo, ¿no? Otro tema también, que lo vamos a tocar ahora. Claro. Pero bueno, tenemos que de alguna forma tener un acuerdo también en la intimidad sexual, ¿no? Algo que quería aclarar, ¿no? Que es importante dentro de este tema, es que muchas veces, porque quizás en el hecho me ha pasado a mí de charlar con mujeres, ¿no? Decir, bueno, pastora, la verdad que mi esposo quiere hacer esto y a mí no me gusta, o pasa esto dentro de mi pieza o dentro de mi cama y no me siento cómoda, no me gusta, no me siento bien, no me produce placer. Entonces, qué importante es poder hablarlo, ¿no? Porque a veces, bueno, es como toleramos o soportamos algo que no nos gusta y la otra parte no lo sabe. Entonces, dentro del área sexual también es importante decir, mira, en esto yo no estoy de acuerdo, o no me agrada, o me incomoda, o me siento mal, ¿no? Personalmente o delante de Dios. Entonces, es algo que quizás hay áreas en las que nosotros necesitamos sentarnos con nuestro esposo y hablarlas, ¿no? Sí, como dice Néstor, es un tema donde necesitamos es un tema aparte, ¿no? Porque hay mucho para hablar. Muy bien. El número 6. Número 6 también tiene que ver está relacionado un poquito con el primero que hablamos, que es también el fracaso en nuestros trabajos o negocios. ¿Eh? Tenemos que saber canalizar las frustraciones, ¿no? No solamente el negocio, puede ser el estudio, puede ser, no sé, lo que uno está emprendiendo, ¿no? Y a veces hay situaciones difíciles, ¿no? Y lo trasladamos, venimos del trabajo y ya el motivo de charla es siempre el mismo, ¿no? Tenemos que aprender de alguna forma a poder dejar eso un poco afuera, ¿no? Para
lograr que el ambiente del hogar no esté girando en ese fracaso de negocios, me fue mal en el, no sé, en el trabajo, en la Con el escuela, jefe. bueno, en mi jefe, los empleados, pasó esto, pasó lo otro, bueno, el dólar, no, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y de alguna manera tratar de eso, dejarla afuera y cuando entro en casa, ¿no? Aprovechar ese tiempo y que sea un tiempo de calidad, ¿no? Pues si no, todo va a girar en cuanto siempre al trabajo, pasó esto, pasó lo otro, no quiero decir que nunca lo toquemos, ¿no? Pero muchas veces es el tema de conversación. Y eso va realmente eh, limitando todo lo que es la comunicación, Claro, ¿no? otra cosa a veces es al revés, ¿no? Que llega el esposo del trabajo cansado y que lo que menos quiere es hablar del trabajo y cómo le fue y tenés una esposa, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Y contame, ¿no? Y el hombre llega que no tiene ganas de hablar y vos querés que te cuente de algo, bueno, dale ese tiempo para que llegue, para que descanse, para que baje los decibeles, bueno, si realmente hay algo bueno para contarte, te lo va a contar. Y algo también que quería agregar en cuanto a las frustraciones, ¿no? Los fracasos en los negocios, es que qué importante es cuando nosotros queremos iniciar negocios, ¿no? En cuanto a la parte financiera, como familia, o como hombre o como mujer, que podamos estar de acuerdo en esto, ¿no? Que podamos consultar con nuestro esposo o con nuestra esposa, porque a veces viene el esposo, ¿no? Y te dice, uy, no sabés, tengo un negocio redondo, ¿no? Redondo porque te va a quedar con cero de plata. Entonces, tengo un negocio redondo, no sé, con esto pasamos allá arriba, ¿no? Entonces después te das, y la mujer que tiene como esa percepción, ¿no? Le dice, mira, no sé si es conveniente, no sé si nos conviene, no, sí, con esto, ¿sabes qué? Nos va a ir bárbaro, nos va a ir, esto es, vamos a ser millonarios, y después te das cuenta que la cosa no funciona. Entonces, creo que en cuanto a esto también es importante poder tener ese acuerdo que tiene que ver muchas veces con darle lugar a este enemigo dentro del matrimonio, en quizás introducir a un tercero dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque a veces nos tenemos que asociar con alguien, ¿no? Para ese negocio, y ese alguien quizás no comparte nuestros valores, no comparte nuestros principios. Entonces, en el momento en que se desencadenen ciertas cuestiones, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces, qué importante que si te vas a asociar con alguien, en primer lugar, tenga tus mismos valores, tenga tus mismos principios, sea una persona cristiana, y que sí esta sociedad, esta asociación para la parte financiera no tiene que ver con tu esposo, con tu esposo, cuando estás asociando con él o con ella, es un tercero, que sea una persona que ambos estén de acuerdo, que sea una persona de confianza, ¿sí? Si el esposo se va a asociar con alguien que sea un varón, no que se asocie con una mujer, si la mujer se va a asociar con alguien que sea una mujer, no con un varón, porque esto puede generar a la larga otros temas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo en el que tenés que compartir, las cosas que tenés que resolver, las decisiones que tenés que tomar. Entonces, qué importante es que estas cosas las podamos hablar y que el enemigo no nos gane siempre, que vaya un paso adelante, sino que nosotros vayamos un paso adelante del enemigo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos al número 7, es inmadurez emocional. ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno, madurez es esa persona que de alguna forma eh, vive, ¿no? Entró en una relación matrimonial y es afectado por todas las cosas, ¿no? Que le pasan, ¿no? Ya sea en su trabajo, eh, con sus amigos, con su familia, ¿no? Y no aprendió de alguna manera a tener una relación personal con Jesucristo, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que lograr es que cada uno, ¿no? De las parejas, ¿no? La mujer o el hombre, es lograr una relación personal con Jesús, ¿no? Es la forma que podemos madurar, ¿no? Madurar emocionalmente, porque podemos tener la fuerza, ¿no? De poder soportar las cosas que vienen de afuera, ¿no? Entonces, cuando uno logra esa relación con Dios, tiene la sabiduría, tiene la fuerza, ¿no? Tanto la esposa como la mujer,
juntos podemos duplicar, ¿no? O triplicar. La Biblia dice que dos pueden más que uno, que hay una sinergia cuando los dos de alguna forma tienen una relación personal con Dios. Cuando una de las partes es inmadura, ¿no? Bueno, siempre hay esa debilidad, ¿no? Que de alguna forma afecta la relación. Entonces, tenemos que lograr eso, ¿no? Que juntos puedan lograr esa fuerza, ¿no? Con Dios, y que Él sea lo primero, ¿no? Él en poder realmente lograr esa estabilidad en el carácter, ¿no? A veces hay explosiones de carácter por estas cosas, a veces hay depresiones, ¿no? A veces, bueno, hay adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha logrado una madurez. Entonces, ¿cómo la logramos? Trabajando en el carácter. El que trabaja en el carácter es el Espíritu Santo, ¿no? Y también cuando nos dejamos discipular por el pastor, el líder que pusieron a mi cargo, ¿no? Entonces, yo puedo crecer espiritualmente y también madurar en mi carácter para hacer que el matrimonio sea también cada vez más estable, ¿no? Así es. Algo importante es que la madurez me da una estabilidad como persona, ¿no? Me da una estabilidad en mi carácter, ¿no? Una persona madura en su área emocional es una persona que va a poder manejar los momentos de crisis, ¿no? Cuando venga un momento espectacular, la persona inmadura espiritualmente, emocionalmente es la persona que cuando está todo bien, wow, está todo bárbaro, ¿no? Tiramos arriba fuegos artificiales. Pero cuando la cosa se pone media complicada, pesada, es la persona que se deprime, es la persona que no puede salir adelante, es la persona que se estanca, es la persona que no sabe qué hacer, es la persona que no sabe para qué lado correr, no sé, no puede sostener un trabajo, no puede sostener una relación. Entonces, es muy importante esta área, ¿no? La Biblia dice que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Entonces, la misma palabra nos está hablando de que hay una importancia en que nuestra alma prospere, de que nuestra alma madure, que nuestra alma crezca, ¿sí? Y nuestra alma es nuestra voluntad, nuestros pensamientos, son nuestras emociones. Entonces, tenemos que tener una voluntad que vaya conforme a la palabra de Dios, una voluntad que se afirme, no que hoy estoy acá, mañana estoy allá, mañana estoy arriba, pasado estoy abajo. Nuestros pensamientos, ¿no? Que puedan ser renovados día a día por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? Que no soy una persona que hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy estoy bien, mañana estoy mal. No quiere decir con esto que todo el tiempo, porque seamos maduros espiritualmente, estamos todo el tiempo bomba, ¿no? O sea, podemos tener nuestros momentos de dificultad, pero tendemos a ser una persona más estable, ¿sí? La persona que alcanza una madurez emocional tiende a ser una persona más estable, tiende a ser una persona que tiene más tolerancia, tiende a ser una persona que escucha más, que hablar más, ¿no? Entonces, quizás todo esto me puede ayudar a mí a autoevaluarme, decir, bueno, que estoy quizás todavía medio verdecito, ¿no? Con el área emocional, o ya voy entrando en un estado de madurez. Y esto no tiene que ver con la edad, ¿no? Hay gente muy madura emocionalmente, muy joven, y hay gente muy verde emocionalmente, más grande. Entonces, en esto es lo que tiene que ver con lo que Néstor decía. En la medida que le vamos dando lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros y que le damos dando lugar a que Él nos renueve, que Él nos fortalezca, dice la Biblia que Él que está en nosotros es mayor. Entonces, en la medida que le vamos dando lugar y que vamos prestando oído a su voz, le vamos prestando oído a su presencia, le vamos prestando oído a lo que Él nos guía y nos dice, vamos a lograr alcanzar una mayor madurez emocional y vamos a lograr tener una relación matrimonial también más estable. Muy bien, bueno, avanzamos. Falta un poquito, 8. Esto es muy común, esto lo va a ser fácil. Es la intervención de terceras personas, o cuartas o quintas. Hablamos de esto, de un principio bíblico, dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Entonces, de alguna manera, qué apertura, ¿no?
permitís en tu relación matrimonial de que otros se metan, ya sea en consejos, ¿no? A veces o en gustos, ¿no? En situaciones que van en contra realmente de esa unidad, ¿no? Por eso es muy importante saber qué personas dejamos de alguna forma entrar, ¿no? No es que es hermético, ¿no? No, Pero porque ahí tenemos una prioridad. si la relación se transforma en algo hermético, donde nadie puede entrar, sería una relación enfermiza, Enfermizo, sí. ¿no? Pero sí necesitamos que, si alguien necesitamos ayuda, necesitamos un consejo, que sepamos a quién se lo vamos a pedir. Cuando hablamos de terceros quizás tiene que ver con la familia, Sí. con los padres, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con amigos quizás, ¿no? Cuando son personas que opinan demasiado Sí. de nuestras propias decisiones, de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a pintar la casa, de lo que vamos a comprar, de lo que no vamos a comprar, dónde vamos a ir de vacaciones. Entonces, cuando entramos en esta situación donde la relación ya se abre y hay mucha gente opinando, ya no somos dos, sino que somos ¿cuántos? Somos 10, Bueno, 5, sí. 3, ¿no? Y es una relación de dos. O sea, entonces, siempre decimos esto, si necesitas un consejo porque te das cuenta que tenés problemas dentro de tu matrimonio, que charlándolo no lo podés resolver, bueno, anda a tu pastor, anda a un líder, anda a un consejero, alguien que tenga la madurez para ser neutral y que no va a estar ni de un bando ni del otro, porque ese es el otro tema que hay cuando hay terceros que se meten, ¿no? Bueno, es mi mamá que opina, es mi mamá que opina, o buscamos a los hijos, ¿no? Como partidarios para que nos ayuden los capturamos para que sean nuestros aliados, para me ayuden a que yo tenga razón. Entonces ya estamos utilizando a uno de nuestros hijos para que sea un tercero dentro de la casa. Sí. Entonces, de alguna forma hay que romper el cordón umbilical, ¿no? Con los padres, ¿no? Con los hermanos. Bueno, muchas veces esas metidas de la familia que permitimos, ¿no? Crean una inestabilidad, ¿no? A veces esas mamás que planchan las camisas, las plancho mejor que tu esposa, Claro. o cocino mejor que tu esposa. No, tu esposa no te cocina, Y tenés hambre, mi amor. entonces el hombre ahí permite que se meta la madre y ya va creando Al ambiente. un ambiente, ¿no? Ahí, ¿no? De pelea. Bueno, y la esposa a veces que permite que la madre se meta, o una amiga se meta, mira, no sé, decirle esto. Bueno, tenemos que tener cuidado quién permitimos que realmente se meta y en qué calidad, ¿no? A veces hay opiniones que son buenas, ¿no? Podemos tener buenos consejeros, pero a veces hay terceros que se meten y crean desorden, ¿no? Claro, a veces es la intención, ¿no? Uno puede percibir muchas veces que alguien te puede dar una opinión con una buena intención y que, bueno, uno también tiene que tener la sabiduría de, como dice la Biblia, ¿no? Escucharlo todo y retener lo bueno, sí. ¿no? Y también la convivencia, ¿no? Realmente es tan importante la intimidad de la familia, ¿no? A veces podemos traer momentáneamente a vivir a alguien, ¿no? Por una situación X, ¿no? Momentáneamente, pero no podemos prolongar esa convivencia bajo el mismo techo, ¿no? Tenemos que buscar la forma, de alguna manera, de lograr una intimidad, ¿no? De que, digamos, la pareja y la familia solas, ¿no? Y no con otra persona dentro del mismo techo. O al revés, ¿no? A veces Sí. el matrimonio se va a la casa de los padres, porque tienen lugar, porque es más cómodo, porque les queda más cerca, porque no pueden pagar un alquiler. Quizás es momentáneo, sí, ¿no? Como decimos recién. Pero bueno, tenemos que tratar de generar nuestro propio espacio, ¿no? Es preferible tener una pieza con un baño, para estar solos y generar nuestra propia familia, con nuestras propias formas y hábitos y costumbres, y no permitir que todo lo demás vaya minando nuestra relación. Muy bien, bueno, y vamos a la última, después oramos, ¿qué le parece? La última son los celos infundados. Esto es muy
siempre trabajamos con personas que en algunas parejas es muy fuerte, ¿no? Y que provoca realmente mucha discordia, hasta separaciones. ¿Eh? Entonces, hay muchas parejas que vienen con muchas inseguridades, ¿no? Tuvieron malas experiencias de los padres, malas experiencias en su noviazgo, alguien le fue infiel, vieron infidelidades en el papá o en la mamá, y ahora cuando se van a casar trasladan la misma situación a su matrimonio. Entonces, están pendientes, ¿no? Del esposo o de la esposa con quien habla, ¿no? De los mensajes del celular, y es como lo aíslan a la persona para que no tenga otro tipo de relación, ¿no? Claramente hay relaciones que son sanas, ¿no? Con amigos, laborales que necesita tener, y eso socava y asfixia a la otra persona. Y en vez de retenerla, la otra persona produce todo lo contrario, ¿no? Realmente quiere salir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente como asfixiado, ¿no? Ujú. Sí, sí. No, sí, esto es interesante, ¿no? A veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero todo el tema de los celos se generan por cuestiones de inseguridad, lo que decía Néstor también, cosas que la familia vivió, la persona vivió en su casa, un papá que le fue infiel a la mamá, una mamá que le fue infiel, entonces termina proyectando toda esta relación a su propia relación. Y también esto de quizás generar situaciones que le produzcan a la otra persona inseguridad. ¿Cómo yo hago para generarle a la otra persona inseguridad? Por ejemplo, si yo tengo un celular donde lo tengo está encriptado, ¿no? Está bajo 7 llaves y mi esposo o mi esposa no lo puede tocar, entonces a mí me da que pensar que hay algo en ese celular que yo no puedo ver, no puedo leer, no puedo mirar, porque ¿no? Algo hay. Entonces, dentro de un matrimonio, en la relación, para que no se genere ansiedad y no se genere celos, no se generen estas situaciones de sospecha o de malestares, tiene que haber una situación de apertura. O sea, yo no tengo por qué tener mi celular sin que él conozca mi clave, ¿no? O sea, quizás tengo una clave porque, bueno, si llega a perder el teléfono para que nadie me encuentre todo lo que tengo, pero yo puedo con tranquilidad, tanto yo como él, Compartirlo. compartir que cualquiera de los dos usamos el celular en cualquier momento, cualquiera de mis hijos pueden abrir el celular, que no se van a encontrar con nada raro, es más, tenemos el mismo dibujito del celular los dos, entonces, qué importante es esto, porque esto me genera a mí seguridad y no va a alimentar desconfianza o celos. Ahora, cuando están estas situaciones, yo digo esto de los celulares porque en realidad es en la actualidad algo que estamos todo el tiempo, con lo que estamos todo el tiempo, porque obviamente con el tema de la cuarentena hay mucha actividad virtual, hay mucho clic con la pornografía, así en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, qué importante que yo pueda tener cualquier tipo de aparato que yo tenga que pueda estar abierto a que cualquier persona de la casa pueda entrar, sea un niño o sea mi esposa, mi esposa. Entonces, si esto puede suceder es porque realmente lo que yo hago es transparente y no va a alimentar los celos ni la inseguridad de la otra pareja, ¿no? Bueno, sí. ¿Vos querés agregar algo? Pues yo tengo algo para agregar. No, no, el tema Siempre, de entender siempre tengo algo. que hay una... Dios tiene que transformar el carácter de esa persona celosa, ¿no? Y saber que hay una manipulación espiritual muchas veces, ¿no? La Biblia habla de eso y habla de los celos y habla de que es algo animal, ¿no? Los animales tienen celos también, y también dice diabólico. O sea, entonces hay una manipulación del mismo infierno para distanciar, ¿no? Y para traer temor, ¿no? Para traer ansiedades, ¿no? Angustias, ira, que causan los celos y muchas cosas más. Uh-huh. Sí, algo que quería agregar es mi relación con el sexo opuesto también, ¿no? Esto a veces, muchas veces es causa de celo. No queremos decir esto bueno, que uno no puede hablar o sea, en la iglesia con un varón o que, bueno, uno en el trabajo, obviamente el que trabaja afuera va a tener relación con alguien de su trabajo, mujer, varón. El tema es cuando yo le empiezo a dar esto de existe la amistad entre el hombre y la mujer, yo creo que hay una amistad hasta cierto límite, ¿no?
Entonces, cuando yo empiezo a tener demasiada amistad con una persona del sexo opuesto, esto va a generar inseguridad, esto va a generar celos, esto va a generar que yo también estoy abriendo las puertas o le estoy permitiendo aún al enemigo a poder tener lugar en algo. Entonces, qué importante es que yo pueda resguardar esto, ¿no? Nosotros como pastores tenemos una costumbre, yo ministro a las mujeres, él ministra a los varones, si tenemos que charlar con matrimonios, tratamos de charlar juntos, en algunos casos nos ha tocado ministrar a personas del sexo opuesto, pero tratamos de que en lo general siempre sean las nenas con los nenas, los nenes con los nenes, pero lo hacemos por una cuestión de cuidado y por una cuestión de ejemplo, ¿para qué? Para que los matrimonios también aprendan, ¿sí? Entonces, de muchas maneras el enemigo utiliza estas amistades o estas cercanías o estas proximidades, o cuando hay muchos celos o muchas situaciones dentro del matrimonio, que va a llegar una hermanita de la iglesia a decir, ay, pero qué lindo estás, qué bien se te ve hoy, te queda linda la remerita, te ayudo, te abrocho el botón que lo tenés desabrochado, o viceversa, ¿no? Qué linda estás hoy, estás más flaca, qué bien te queda el corte, ¿no? Y tu marido ni se dio cuenta que te teñiste. Entonces, todo este tipo de situaciones que suceden, ¿no? A lo largo del día, de la vida, entonces, qué importante que uno esté alerta, ¿no? Alguien puede venirme a decir qué linda estás, bueno, gracias, listo, seguimos de largo, ¿no? No me quedo alimentando el oído a que me digan qué linda estoy, ¿no? O no me quedo alimentando el oído y permito que alguien venga y me abroche, ¿no? Si alguien viene y le abrocha el botoncito a mi marido, voy yo y le corto los dedos. No, no, chiste. Pero, de cierta forma, uno tiene que tener, bueno, pero bueno, puede suceder. Pero son cosas que uno tiene que tener como ese cuidado, ¿no? Como ese cuidado que ayuda a que el enemigo no tenga lugar, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos prestamos a que el diablo tenga lugar y tenga acceso a nuestro matrimonio, ¿sí? Muy bien, bueno, ahí fueron los 9 ítems, ¿eh? Espero que hayan anotado. Y yo veo el décimo también, el décimo, y es muy importante, que no lo tenemos acá, pero se los hablo de corazón, es la falta de una relación personal de cada uno con el Señor, ¿no? Eso es clave, que cada uno pueda tener una relación personal con el Espíritu Santo, va a ser determinante también en el éxito en el matrimonio, ¿eh? Si Él trata con los corazones nuestros, podemos realmente tener un matrimonio muy diferente. ¿Eh? El ambiente, la atmósfera de la casa es diferente cuando uno está en esa relación con el Espíritu Santo, ¿no? Hay otras palabras, hay otra visión, hay otra atmósfera de alegría, de paz, ¿no? Y se refleja eso. Entonces, el número 10 sería que cada uno, un enemigo es que el diablo te saque de esa relación personal con el Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, muy bien, ahí llegamos, Mari. No sé si querés que oremos o tenés algo que decir. O si quieren hacer alguna pregunta. Sí, sería muy lindo abrir la posibilidad, si nos dan 10 minutitos, para que si hay alguna pregunta, la puedan responder y bueno, después ya sí los vamos a dejar en libertad. Bueno, dale, sí, cómo no.